Saludos, soy Ernesto García Ureta. En esta charla me voy a referir a la morfología celular. La morfología celular es el estudio de la forma y estructura de las células, incluyendo su tamaño, características externas y organización interna. La morfología de las células es diversa. Se utiliza para identificar y caracterizar diferentes tipos de células y tejidos, ya que la forma de la célula está estrechamente ligada a su función específica. El análisis morfológico puede ayudar a identificar células normales, displásicas o cancerosas y comprender su estado fisiológico. La forma de la célula es muy variada. Existe gran diversidad de formas que dependen de las adaptaciones a sus particulares condiciones de vida. Las células, durante el proceso de diferenciación, adoptan una forma determinada, a fin de ejercer una función específica de manera eficaz. Cada célula adquiere una forma y composición bioquímica según su función. Durante la maduración, las estructuras citoplasmáticas capaces de realizar diferentes funciones ganan espacio. La morfología celular en los extendidos citológicos la podemos apreciar en diversos grados de envejecimiento celular. En la imagen, células en distintos momentos de envejecimiento. El epitelio es uno de los 4 tipos de tejido del cuerpo humano. Como los otros tipos de tejido, está formado por células que se encuentran envueltas en una matriz extracelular. Las células de este tejido se encuentran empacadas dentro de una delgada matriz extracelular. De esta manera se forman láminas que recubren superficies corporales internas y externas, epitelio superficial, y órganos secretores, epitelio glandular. La función del tejido epitelial son la secreción, protección, absorción, transporte y receptor sensorial especial. El tejido epitelial se caracteriza según la forma de las células y el número de capas celulares. Según la forma de la célula, plana, cúbica o cilíndrica. Las células planas son más anchas que altas. Las cúbicas tienen todas sus dimensiones, altura, anchura y profundidad similares, y las cilíndricas son más altas que anchas, formando columnas. Según las capas de células, en simple, una capa, y estratificada, múltiples capas. Estas formas celulares se usan para clasificar los tejidos epiteliales en función de su morfología y determinan su función principal, como protección, las células planas, o la absorción y secreción, células cúbicas y cilíndricas. En la imagen, epitelio plano, cúbico y cilíndrico. Las células caliciformes son células epiteliales especializadas en la producción y secreción de moco. Se encuentra en el revestimiento de órganos como el intestino y el sistema respiratorio. Su función es proteger y lubricar y mantener la humedad de las mucosas. Reciben su nombre por su forma de cáliz, con una parte basal estrecha donde se ubica el núcleo y una porción apical dilatada llena de vesículas que contienen moco. Imágenes de células caliciformes. El mesotelio es un tipo de epitelio plano que recubre las serosas. Las células mesotelial en su morfología típica son fáciles de reconocer. Son grandes, de unas 20 micras de diámetro, con un núcleo redondeado en posición central. Pueden presentar más de un núcleo. Su citoplasma, de límites precisos, es denso, abundante y homogéneo. Imágenes de células mesoteliales. Los derrames cavitarios son un excelente medio de cultivo, donde las células, tanto benignas como malignas, la podemos apreciar en procesos de división celular. Imágenes de figuras de mitosis de células mesoteliales.
Los procesos patológicos que conducen a la formación de una efusión también pueden crear una amplia gama de cambios reactivos en las células mesoteliales: hipercromatismo, retracción, vacuolización, fotocitosis, carioresis, imágenes de vacuolización, fotocitosis e hipercromatismo. Las células Daisy suponen un cambio reactivo de las células mesoteliales, que consiste en la lobulación del núcleo, tomando la apariencia de flor. Aunque el núcleo tiene forma irregular, su presencia debe ser considerada como benigna. Imágenes de células Daisy. En ocasiones, el mesotelio de las serosas prolifera, formando varias capas de células que pueden desprenderse, dando lugar a agregados de células muy próximos morfológicamente a los adenocarcinomas. Acúmulos de gran tamaño de células mesoteliales son infrecuentes en los procesos benignos y deben levantar la fuerte sospecha de malignidad. Imágenes de mesotelio hiperplásico. Las células en anillo de sello son células tumorales, a menudo de origen gastrointestinal, que se caracterizan por tener gran acúmulo de mucina dentro del citoplasma, lo que empuja el núcleo hacia un lado y le da a la célula una forma de anillo de sello. Esta apariencia distintiva se utiliza para diagnosticar un tipo específico de cáncer, el carcinoma de células en anillo de sello, que generalmente se asocia a un peor pronóstico. Imágenes de células en anillo de sello. Las células redondas son células que se caracterizan por tener una forma esférica o redondeada. Las células redondas son células con forma circular que pueden encontrarse en diversas patologías, desde procesos benignos hasta cánceres agresivos, y no son un tipo específico de célula. Los llamados tumores de células redondas son neoplasias compuestas por estructuras homogéneas con escasa diferenciación arquitectónica y diverso grado de malignidad clínica. Imágenes de células redondas. Mesotelio, linfocitos y tumor de Ewing. Especializaciones de la superficie celular. Las microvellosidades son extensiones de la membrana celular para aumentar la superficie de intercambio. Normalmente se encuentran en células diferenciadas, con superficies libres. Miden de 0,6 a 8 micras de longitud por 0,1 a 1 micra de ancho. Los cilios son proyecciones citoplasmáticas móviles de 0,2 micras de diámetro por 7 a 10 micras de longitud, que se aprecian en ciertas células epiteliales. Los espermatozoides tienen uno. Son utilizados para el movimiento. Poseen la misma ultraestructura que el cilio. En las imágenes, epitelio intestinal, células ciliadas y espermatozoides. Inclusiones citoplasmáticas. Las inclusiones citoplasmáticas son cualquier sustancia que se acumula en el citoplasma celular. Se diferencian de los organelas por no tener actividad metabólica. Entre las funciones que cumplen está el almacenamiento de nutrientes y minerales y acumulación de sustancias, productos de secreción o excreciones del metabolismo celular. Se caracterizan por carecer de actividad metabólica propia, ya que no son componentes vivos de la célula. Estas estructuras pueden estar en células sanas o pueden surgir como malformaciones celulares, causando una gran diversidad de enfermedades. Las vacuolas citoplasmáticas son órganos celulares con membranas que almacenan agua, nutrientes y desechos en el citoplasma. Se manifiestan como espacios incoloros. Imágenes de vacuolas citoplasmáticas. El glucógeno es el principal polisacárido que aporta las reservas energéticas en las células.
El citoplasma de estas células es claro, ya que el glucógeno se pierde durante la preparación histológica o citológica. Los lípidos forman inclusiones citoplasmáticas en células. Las inclusiones lipídicas más comunes son los triglicéridos. Estos se concentran principalmente en las células adiposas, especializadas en la síntesis y almacenamiento de grasas. Los lípidos constituyen una relevante fuente de energía para la célula. Se manifiestan como espacios transparentes en el citoplasma. En las células, el almidón se encuentra en forma de gránulos. Los gránulos pueden variar en forma desde redondeada, alargada o irregular. Imágenes de glucógeno y lípidos. Los pigmentos intracitoplasmáticos son sustancias coloreadas dentro de las células, que pueden ser normales como la melanina o anormales como la hemosiderina. Su presencia indica la función celular, el estado de envejecimiento o la presencia de enfermedades. La melanina es un pigmento marrón negro producido por los melanocitos. Da color a la piel, el cabello y los ojos. La lipofuchina, conocida como pigmento de desgaste, aparece como un pigmento amarillo parduzco, finamente granular. Se acumula en las células envejecidas o como respuesta a estrés oxidativos. La bilirrubina es un pigmento normal más importante que se encuentra en la bilis. Deriva de la hemoglobina, pero no contiene hierro. La hemosiderina es un derivado de la hemoglobina, un pigmento de hierro frecuentemente visto en áreas de sangrado antiguo, con color amarillento, dorado a marrón granular. Imágenes de los pigmentos endógenos. Los pigmentos citoplasmáticos exógenos son sustancias coloreadas que se introducen en las células desde el exterior del organismo, a diferencia de los endógenos que se forman dentro de él. Los más comunes incluyen el polvo que se deposita en los macrófagos pulmonares y los pigmentos de los tatuajes, fagocitados por los macrófagos. Imágenes de macrófagos pulmonares. Algunas células pueden contener inclusiones cristalinas, como cristales de proteínas o sales, que pueden ser productos de desecho o tener funciones específicas. En la imagen, un macrófago con cristales de hematoidina. Las células del tejido conectivo incluyen fibroblastos, adipocitos, macrófagos, mastocitos, plasmocitos y leucocitos. Estas células cumplen funciones variadas, como la producción de matriz extracelular, fibroblastos, el almacenamiento de grasa, lipocitos, defensa inmunológica, macrófagos y leucocitos, y la participación en respuestas alérgicas e inflamatorias, mastocitos. Los fibroblastos son un tipo más común de células fusiformes. Los fibroblastos son células de soporte que se encuentran en el tejido conectivo, responsables de la formación y mantención del tejido al que pertenece, razón por la cual se le llaman células de sostén. Participan en la producción de fibras colágenas, reticulares y elásticas. Imágenes de fibroblastos. Los adipocitos son células especializadas en el almacenamiento de grasa. Forman el tejido adiposo, cuya función principal es almacenar y liberar energía en forma de lípidos. Imágenes de adipocitos. Las células madres mesenquimales son células madres adultas que pueden diferenciarse en la mayoría de los tipos de células del tejido conectivo, excepto en las células hematopoyéticas. Los macrófagos son células del sistema inmune con capacidad fagocítica para materiales extraños y patógenos. Frecuentemente el término histocito se usa para referirse a todos los tipos de macrófagos.
En la actualidad, los histocitos no son considerados como un grupo de células únicas, sino como un grupo heterogéneo de células con un mismo aspecto citológico, pero con características y funciones distintas entre sí. Su citoplasma puede mostrar aspecto variado. El núcleo propio del histocito está en posición excéntrica. Imágenes de histocitos. Los histocitos pueden ser multinucleados, con un citoplasma más grande. Estas células presentan múltiples núcleos dentro de un gran citoplasma. Los macrófagos multinucleados se llaman células gigantes y se forman cuando varios macrófagos, monocitos o células epitelioides se funcionan en respuesta a una inflamación crónica o a un cuerpo extraño. Hay varios tipos de células gigantes, como la célula gigante de Langerhans, común en granulomas como la tuberculosis, y células gigantes tipo cuerpo extraño. Imágenes de histocitos multinucleados. Las células espumosas son macrófagos que han acumulado gran cantidad de lípidos en su interior, lo que les da una apariencia espumosa. Imágenes de células espumosas. Las células LE consisten en un fagocito, generalmente un neutrófilo, que ha ingerido material nuclear homogéneo. El material nuclear acidófilo o basófilo tiene una forma redondeada y llena por completo el citoplasma, desplazando el núcleo hacia la periferia, a veces haciendo perder la lobulación. Imágenes de células LE. El eritrófago es un macrófago que ha ingerido hematíes. En la imagen, eritrófagos. Los siderófagos son macrófagos con pigmento férrico en su citoplasma, como consecuencia de la digestión de hematíes. En las imágenes, siderófagos con tinción de Papa Nicolau y de hierro. Existen en el tejido conectivo elementos celulares libres, mastocitos. Se encuentran en la mayoría de los tejidos conectivos y liberan moléculas como la histamina, que es clave en la respuesta inflamatoria y alérgica. Plasmocitos derivados de células B se encargan de producir anticuerpos para combatir infecciones. Leucocitos incluye gran variedad de células inmunológicas como linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, que emigran a través del torrente sanguíneo hacia los sitios de inflamación e infección. Imágenes de algunos de estos elementos citológicos. El tejido cartilaginoso es un tejido conectivo especializado que forma cartílago, un material firme pero flexible que recubre las articulaciones y proporciona soporte a las estructuras del cuerpo. Está compuesto principalmente por células llamadas condrocitos y una matriz extracelular. En las imágenes, células cartilaginosas con aspecto vesiculoso. Cartílago con aspecto de material homogéneo. El tejido óseo es una forma modificada de tejido conectivo. Existen dos tipos principales de tejido óseo: el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso. El tejido óseo compacto corresponde con la capa externa dura de los huesos. El tejido óseo esponjoso se encuentra en el interior de los huesos, como el esternón y las vértebras. Este tejido esponjoso alberga la médula ósea roja, que es responsable de la producción de células sanguíneas. Los megacariocitos son células de gran tamaño, localizadas en la médula ósea, cuya función principal es la producción de plaquetas. Estas células, caracterizadas por sus núcleos irregulares lobulados y su citoplasma abundante homogéneo. Imágenes de megacariocitos. El tejido muscular es uno de los tejidos del cuerpo humano especializados en la contracción
generando movimiento y fuerza. El tejido muscular liso es uno de los 3 tipos de tejido muscular, junto con el tejido muscular estriado esquelético y el tejido muscular cardíaco. Está ubicado en las paredes de numerosos órganos y estructuras. El tejido muscular liso es fundamental para el funcionamiento autónomo y la regulación de funciones vitales. Las células del tejido muscular liso son diferentes en estructura y función de las células de los otros 2 tipos de tejido muscular. Son células fusiformes con un núcleo central y no poseen la apariencia estriada, característica del tejido muscular estriado. Imágenes de células de tejido muscular liso. Las células fusiformes son células alargadas y delgadas, más estrechas en los extremos que en el centro, con forma de huso. Se encuentran en diversos tejidos del cuerpo, tanto en tejido normal y sano como músculos, tejidos conjuntivos y también en tumores. Los tumores formados por estas células fusiformes, como los estromas y sarcomas fusos celulares, pueden ser malignos o benignos. El tipo más común de células fusiformes es el fibroblasto. Imágenes de células fusiformes. La fibra muscular estriada es una célula cilíndrica con un diámetro de 40 a 100 micras, alargada, con una longitud que puede ser de varios centímetros. Es una célula multinucleada con núcleos periféricos. Imágenes de células musculares estriadas. El tejido nervioso constituye el principal componente del sistema nervioso, compuesto por neuronas y células gliales que son células de sostén. En las imágenes, células leptomeningias con su morfología elongada. Las células epidimarias se presentan aisladas o en grupos. En las muestras del líquido cefalorraquídeo son más frecuentes en niños y en tomas de los ventrículos o de la cisterna magna. Su citoplasma es denso y homogéneo, su núcleo en posición central redondeado. Imágenes de células ependimarias. Las células de los plexos corideos son morfológicamente muy próximas a las células ependimarias. Presentan unos límites citoplasmáticos menos precisos que las células del epéndimo. Imágenes de células de los plexos corideos. Imágenes de los 2 tipos de células ependimarias y de los plexos corideos. Se pueden apreciar las diferencias morfológicas entre ambos tipos de células. Neuronas con sus clásicas prolongaciones citoplasmáticas. Células gliales normales englobadas en material con estructura fibrilar correspondientes a sustancia blanca. Es todo. Muchas gracias por la atención.